Vale, entonces sobre todo lo que estaba diciendo era que lo que me tocaría a mí sería mirar cómo podemos implementar estos hábitos de educación alimentaria en el ámbito laboral. Lo que voy a hablar hoy con vosotros no es tanto daros consejos directos sobre cómo podéis implementar esto en la empresa, sino cómo podemos llevar la educación alimentaria dentro de las empresas, ¿sí? La diferencia sería, en uno estaríamos dando consejos que podemos implementar en la empresa y el otro sería cómo realmente podemos hacer un cambio real implementando la educación alimentaria y llevando esta educación hacia las empresas de manera más directa. Vamos a hablar sobre por qué es importante la educación alimentaria, vamos a hablar de los principales obstáculos que nos vamos encontrando y que quizás vosotros también veis, tanto como personas, seres humanos que vivís en este planeta y que también estáis trabajando muchísimas horas y quizás a veces comer bien puede ser también difícil cuando tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre cómo podemos implementar estos hábitos dentro del entorno laboral. Tengo que avisar de que estoy en Barcelona y estoy arriba del todo y igual lo que escucháis de fondo son las gaviotas, ¿vale? Que están como muy locas hoy y como no tenía los audífonos, así que si escucháis por ahí son las gaviotas de Barcelona que están dando vueltas encima de nosotros. Así que bueno, dicho esto, como ha dicho Marta también, al final de esta ponencia voy a dejar también abiertos los micrófonos para que podáis comentar preguntas o dudas. Y también estaré muy curiosa de saber vosotros, como entiendo que sois técnicos de prevención, la mayoría de vosotros, no sé si me estoy equivocando o no, pero bueno, estáis en esta parte, entonces me interesaría también pues, saber por vuestra parte cuáles serían los obstáculos o las dificultades que veis vosotros, ¿no? A la hora de implementar la educación alimentaria en la empresa en Cantabria. Vale, entonces, dicho esto, os voy a compartir una presentación y vamos a ir siguiendo la presentación. Vale, entonces, a ver, compartir por aquí. Lo he llamado Food Visit, alimentación consciente y saludable en el entorno laboral, porque Food Visit es bajo el nombre desde donde nosotros compartimos los talleres y los programas de educación alimentaria en la empresa, ¿vale? El taller de hoy, como hemos dicho, sería cómo fomentar la educación alimentaria en el ámbito laboral para promover una vida que es más sana, más feliz y más productiva, ¿no? Porque al final, cuando nosotros estamos más sanos y estamos más felices, también somos más productivos y más creativos, ¿no? en nuestro trabajo. Los datos, ¿qué nos dicen los datos, ¿no? Ya en sesiones anteriores se habló sobre cómo el 43% aproximadamente de las muertes laborales son causadas por enfermedades no transmisibles, es decir, que son causadas por enfermedades que podríamos prevenir con las actitudes y con los hábitos correctos, ¿no? El 71% de las muertes prematuras en Europa son por enfermedades que se podrían prevenir, ¿no? Lo que he comentado justamente antes, ¿no? Una correcta nutrición tiene un impacto directo en la calidad de vida y del trabajo de la persona, ¿no? Al final somos una masa andante de billones de células, ¿no? Que se nutren de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, cada comida es una oportunidad realmente de nutrir estas células, ¿no? y darle los alimentos que necesitan, ¿no? Pero muchas veces esto pasa desapercibido porque digamos que el efecto directo de los efectos dañinos, digamos, del no comer bien, no es algo que veamos de manera inmediata, ¿no? Sino que pueden venir años más tarde, ¿no? Y solemos recurrir a ayuda, a nutricionistas o al médico o eso cuando ya tenemos alguna patología o ya cuando sentimos que estamos sintiendo los efectos más directos, ¿no? de una mala alimentación, ¿no? Y de unos malos hábitos. 17,9 millones de muertes al año, repitiendo un poco lo mismo, pero para ponernos en contexto, son por enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer, por enfermedades respiratorias y por la diabetes. ¿No? Eso sería lo que llamaríamos también en inglés se llama the Western diets, ¿no? Las enfermedades derivadas del Western, del este, enfermedades del este, ¿sí? Creo que sí. ¿Vale? Son realmente estas enfermedades empezaron a aparecer con la industrialización alimentaria también y cuando empezamos a comer de manera mucho más procesada, ¿no? Entonces empezaron a haber varios médicos alrededor del mundo como los seres humanos que dejaban de comer de manera más tradicional empezaban a desarrollar estas enfermedades más del mundo moderno, ¿no? De la vida moderna y que hoy en día se han instaurado tanto entre nosotros que es la nueva normalidad, ¿no? Ya hemos erradicado casi por completo el hambre en el mundo. En los lugares donde sigue habiendo hambruna no es tanto porque no tenemos los medios, sino más por problemas políticos y de gobierno, ¿no?
y hemos girado un poco la pelota y ahora morimos pues por comer demasiado y no tan bien, ¿no? Entonces, estos datos la verdad que a mí personalmente me impactan mucho. El 80% de estos 4 grupos de enfermedades estos 4 grupos de enfermedades son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras a nivel mundial también, ¿no? Entonces, por enfermedades no transmisibles. Entonces, bueno, estos serían los datos, ¿no? La verdad que siempre que los veo, ¿no? Me impactan muchísimo, ¿no? Cuando vemos más los datos, algo que sabemos, pero hasta que no tienes también los datos directos, como que no nos damos cuenta realmente de esta importancia que tiene, ¿no? Aquí comento un poquito, ¿no? Sobre cómo una nutrición adecuada es la base de la productividad, de la seguridad, de los salarios y la estabilidad laboral en los lugares de trabajo. Y estos son intereses que son compartidos tanto por los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y también los trabajadores, ¿no? Al final, la base de una buena nutrición es la base de todo, ¿no? Al final. Pero diciendo esto, la nutrición no es el único pilar, ¿no? Sabemos ya, como se ha comentado también en pasadas ponencias, ¿no? Que la salud integral del ser humano es una combinación de tener un buen sueño de calidad y que sea reparador, de nutrir nuestro cuerpo con alimentos que sean de calidad. Hoy en día sabemos la importancia que es cuidar de nuestra mente, de poder manejar el estrés, ¿no? Sabiendo también que un 70% de las visitas al médico son relacionadas también por el estrés. Otra parte muy importante sería cómo movemos nuestro cuerpo, ¿no? Pasamos una media, depende del trabajo que tengamos, ¿no? Pero de unas 9 horas delante de un ordenador o sentados, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto muy directo, ¿no? en nuestro ser humano, que al final seguimos teniendo esta esencia del ser humano más primitivo, pero en un mundo moderno, ¿no? Y esto también pues acarrea las consecuencias, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Para la salud general del ser humano sería el aire que respiramos, ¿no? Yo pongo siempre pasar tiempo en la naturaleza, aunque no siempre es posible, pero sobre todo mirar el aire o la calidad del aire que respiramos, ¿no? Y en Cantabria, si pasáis mucho tiempo ahí, entiendo que la mayoría estáis en Cantabria, ¿verdad? Sí, estáis desde Cantabria, la mayoría, sí. Entonces, ahí tenéis un aire que es mucho más rico que respirar que aquí arriba en Barcelona, ¿no? Yo tengo el placer de ir y venir, así que, bueno, ahí tenemos esa suerte. Y otro punto importante también sería cómo cuidamos las relaciones, ¿no? Con las personas que nos rodean, tanto a nivel familiar como a nivel del entorno laboral. ¿No? Entonces, hago una pequeña alusión a las demás, aunque nos vamos a centrar en nutrir. Pero a mí me gusta mucho una frase que dice John Muir, que era un aventurero del año 1800, ¿no? Y él fueron los primeros ecologistas que se conocían, ¿no? Y él hablaba sobre cómo decía que cada vez que intentamos sacar algo por sí solo, cada vez que intentamos extraer algo por sí solo, lo vemos conectado al resto del universo, ¿no? Y entonces, para mí la salud es esto también, ¿no? Es una interconexión de diferentes pilares. Y cuando uno de ellos no está, el pilar central se balancea, ¿no? Otro aspecto bastante interesante, que quizás os habéis dado cuenta también y quizás también lo habéis sentido vosotros, tanto como yo también, en la vida moderna, que todo va un poco más rápido, que aunque sabemos todo esto, lo solemos dejar hasta que el sueño, por ejemplo, dormir bien, es casi lo último que lo dejamos para lo último, ¿no? Cuando ya hemos hecho todas las tareas, entonces toca el dormir bien, ¿no? Y la nutrición un poco también, ¿no? A no ser que realmente pues te interese mucho, ¿no? Pero la nutrición también quizás es como lo que haces mientras estás haciendo tu vida, ¿no? Es lo que vas metiendo en las horas que tocan porque sabes que tienes que comer para vivir, ¿no? Pero tampoco se le da tanta importancia, ¿vale? Y bueno, luego entraríamos en los demás. Pero yo me voy a quedar con el tema de la nutrición. El taller de hoy se llama Alimentación saludable y alimentación consciente. Intento englobarlo de dos maneras, ¿no? Como alimentación saludable, lo definiríamos como es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo y se adapta a la persona y su estilo de vida, permitiendo conservar o restablecer la salud y minimizar el riesgo de enfermedades, ¿vale? Entonces, básicamente una alimentación saludable
es aquella que conlleva que tengamos diferentes alimentos, diferentes nutrientes que puedan satisfacer nuestras necesidades. Un trabajador puede ser un trabajador que vive una vida más sedentaria, pero también hay trabajadores que son atletas, también hay trabajadores que son más activos, entonces cada uno tendrá una necesidad diferente, ¿no? También, y esto hay que tenerlo en cuenta. Como alimentación consciente, que este es uno de los pilares importantes de mi trabajo, lo entenderíamos como el arte de comer con atención plena, con todos los sentidos alerta, y digo con los sentidos entre comillas porque sí que es verdad que tiene en cuenta el poder, el que puedas observar la comida, que la puedas saborear, que puedas tener en cuenta la textura, ¿no? y el color de esta comida. Los beneficios que nos acarrean esta práctica es que nos hace estar más presentes en nuestras vidas y nos hace apreciar más la comida que estamos comiendo, ¿no? Entonces también nos genera un estado más de calma y de bienestar en la mente. Pero cuando hablo de alimentación consciente también me gusta llevarlo más allá, ¿no? Y es decir, que le podamos dar importancia a la calidad y a la procedencia de ese alimento que estás a punto de comer. Y es algo que, por ejemplo, yo personalmente sí que incorporo mucho en mi forma de comer, y también es lo que promuevo tanto en consultas como a nivel de talleres, ¿no? Que comamos realmente también teniendo conciencia de qué impacto tiene dentro de nosotros y también en el ecosistema, ¿no? Porque al final vamos a entrar más en detalle en esto, ¿no? Pero la importancia de la sostenibilidad a la hora de comer también, ¿vale? Entonces, alimentación consciente englobaría por un lado lo que llamamos mindful eating, que serían las prácticas de realmente estar presente cuando comes, ¿no? De sentirte agradecido, de parar y comer desde un estado más de calma mental, ¿no? Y también le daría importancia a que puedas tener un pensamiento crítico sobre aquello que estás comiendo. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahora? No sé si estoy yendo muy rápido o... ¿Bien? ¿Sí? Vale. Si me queréis parar en algún momento para hacer preguntas o lo que sea, bienvenido también, que si no yo voy aquí tirando. Vale, pues seguimos por aquí. Siguiendo con el tema de la alimentación consciente, nos provee oportunidades para aumentar nuestro conocimiento sobre la comida que comemos, de dónde viene, cómo se ha producido, quién la ha producido. No, aquí es algo que me gusta preguntarme, ¿no? ¿Qué manos hay detrás de aquello que estoy a punto de comer, ¿no? Estoy apoyando a familias de granjeros, ¿no? Más pequeños, ¿no? O estoy apoyando a una macroindustria, ¿no? que hace una mayor explotación, ¿no? Nos preguntamos, pues, qué olor y qué color puede tener la comida que estoy comiendo, qué forma y qué textura, ¿no? Llevándolo más a la práctica de mindful eating. Y sobre todo lo que nos ayuda a esta práctica es que nos invita a desarrollar una relación positiva con la alimentación y en concordancia con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, esta sería un poquito esta descripción. Entonces, los beneficios de una alimentación saludable y consciente para las personas, sobre todo que mejora la calidad de vida de las personas, que minimiza el riesgo de la aparición de enfermedades no transmisibles, nos hace estar de buen humor, ¿no? Una buena comida siempre nos hace estar más contentos, ¿no? Una comida que está rica y que te nutre bien, ¿no? Nos hace hacer estar más contentos, por lo menos a mí, bueno, depende del día, ¿no? Y también la falta de comida también nos hace estar de mal humor. No sé si hay alguien aquí también dentro de la sala que cuando no come tiene bastante hambre, ¿no? Yo estoy dentro de ese colectivo también. Entonces, que se pone de bastante mal humor, ¿no? Entonces, una buena comida, ¿no? También te ayuda a estar de mejor humor. Uy, no sé qué he hecho aquí, perdonad. Vale. Por otro lado, promueve la salud mental. Hoy en día tenemos numerosos estudios sobre cómo una alimentación saludable también nutre nuestra microbiota intestinal, que algunos hablan del segundo cerebro, ¿no? Y esa microbiota intestinal, cuando tiene los bichitos que son más buenos para nosotros, nuestro humor también y nuestra salud mental también se ve beneficiada. Otro de los aspectos positivos es que la educación alimentaria y también el aprender a comer bien y llevarlo esto a nuestro entorno y nuestra familia, ¿no? Esto tiene un impacto positivo en el entorno y también en la familia. Una de las cosas que quizás más me gusta de mi trabajo también es que podamos inspirar a las personas a que se lo lleven y lo puedan compartir también fuera, ¿no? Y que no todo el mundo nace sabiendo cómo comer bien, sobre todo hoy en día donde hay muchísima confusión, ¿no? Entonces el poder
llegar a casa también y poder compartir una alimentación que sea más sana para todos. Y el último, que también es muy importante, que sería una longevidad saludable. Tenemos la suerte de estar entrando también en un momento donde pues cada vez vamos a vivir más años, ¿no? Pero también cada vez estamos teniendo más enfermedades, entonces también una alimentación más saludable y unos hábitos de vida más saludables nos van a ayudar a tener una vejez que también es más digna y más saludable. Vale, entonces la siguiente de aquí. Y los beneficios para las empresas, que es lo que nos interesa también aquí, es que hay una mayor productividad, tanto en el equipo como con la empresa. Disminuye las bajas laborales, reduce el absentismo laboral y, en este caso, también evita pérdidas económicas. Y seguramente vosotros, que sois expertos en este tema y expertas en este tema, me podríais decir muchos más. Yo me quedo con estos 4. Bueno, y lo que comentábamos aquí abajo, ¿no? Que la productividad laboral se reduce un 20% si la alimentación es adecuada, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo. Vale, perdón que me estoy moviendo todo el rato porque tengo la presentación que va de lado en lado. Entonces, ¿cuál sería el problema o los obstáculos que nos podemos encontrar? Entonces, yo he comentado 3, hay muchos más, ¿no? Pero quizás estos son los que yo más me encuentro, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar a la hora de no llevar una alimentación más saludable, ¿no? Aunque todos sabemos que es muy importante, muchas veces pues el ritmo de la vida acelerado o el no tengo tiempo o no es una prioridad. Quizás este sería como el obstáculo más grande que yo me encuentro, ¿no? También tenemos el de la economía, ¿no? La creencia de que comer bien es más caro. Y sobre todo, uno de los principales serían el no tengo tiempo. No tenemos, como hemos comentado antes, ¿no? Ahí tenemos jornadas laborales que estamos hasta 9 horas o más en nuestro puesto de trabajo. Y entonces lo último que te apetece al llegar a casa es empezar a cocinarte una comida, ¿no? Entonces esto hace que acabemos también pues comprando comidas que son más procesadas, más rápidas de hacer. Y bueno, no es una prioridad en el sentido de que como el resto de la vida es una prioridad, esto acaba estando un poco en la lista de no tan arriba, ¿no? De las prioridades. Si en algún momento creéis que es diferente esto, estoy abierta a que me digáis. Y yo os digo desde lo que yo voy viendo también a nivel de consulta particular y también lo que me voy encontrando también a nivel de empresa. Otro de los obstáculos que veo, ¿no? Y que también es uno de los que me pasaba a mí y me ha pasado durante muchos años también, y sobre todo al ser nutricionista y al estudiar la nutrición, una confusión generalizada sobre qué es lo que tenemos que comer los seres humanos, ¿no? Hay tanta información, hay tantos libros, hay tantas contradicciones, ¿no? Entonces, en este tema de la confusión generalizada y la sobreinformación, que no sé si quizás vosotros también os podéis sentir identificados con este punto, o no, bueno, quizás sí, quizás no, pero bueno, yo creo que la mayoría de personas podemos sentir esta confusión también. Entonces, hay un autor que se llama Michael Pollan, que os lo voy a escribir después si queréis, y él escribe un libro que se llama En defensa de la comida, y él escribe muy bien porque tenemos esta confusión, ¿no? Y básicamente habla de que, digamos que la sabiduría alimentaria que se pasaba de generación en generación, ¿no? Antes tradicionalmente, pues sabíamos qué comer porque se pasaba de generación en generación, ¿no? Y el momento en el que empezamos a estudiar más la nutrición, a intentar sacar los nutrientes, a intentar definir cuál es la alimentación más saludable para nosotros, ahí la empezamos a liar un poco, ¿no? También empezaron a haber más intereses de las grandes industrias alimentarias, ¿no? Entonces, al final, hoy en día lo que estamos haciendo es nos enfrentamos a un panorama de supermercados llenos de comida que parece comida, pero que no es comida real, y muy poca comida real, ¿no? Entonces, este es un poquito el efecto de la ciencia y la nutrición, que es muy necesaria, ¿no? Y de hecho, yo soy nutricionista y soy culpable también en parte de esta confusión, ¿no? Pero al final la ciencia no es exacta, ¿no? Entonces, esto también puede causar
más confusión, ¿no? Un ejemplo muy claro también sería cómo en los años 60 se empezó a demonizar lo que eran las grasas, ¿no? Y de hecho, hubo varios autores en esa época que decían que el culpable era el azúcar y se les tapó y se les dijo como que realmente no era el azúcar el problema, era la grasa, ¿no? Y entonces nos hemos enfrentado durante años a supermercados llenos de productos sin grasa, lácteos, desnatados, ¿no? Todo sin esto, y hoy en día nos estamos dando cuenta de la terrible decisión que fue hacer esto, ¿no? Negar la grasa esencial también para el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, más que nada eso, ¿no? Que la conclusión con eso sería, vamos a volver a comer como hacían nuestros tatarabuelos, ¿no? Y de manera más tradicional y más simple. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, realmente me estaría mucho tiempo en cada una de las otras, pero no tenemos tanto tiempo hoy. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer nosotros dentro de las empresas? Podemos educar, inspirar y empoderar a las personas. Perdón. Entonces, para mí, y creo que para vosotros también, la educación es la base también de todo, ¿no? Si nosotros tenemos el conocimiento, las prácticas y las enseñanzas, podemos llevarlo a nuestras vidas también, ¿no? Entonces, uno de los pilares muy importantes de mi trabajo es, sobre todo, la educación. Y también inspirar, ¿no? A que las personas también pues se pongan con las manos en la masa, que lo prueben hacer ellos, que se lo lleven a sus casas y que practiquen también estos hábitos. Y la última es empoderar. ¿Y por qué utilizo esta palabra? ¿Por qué empoderar? Porque para mí esta palabra lo que me define o cómo lo veo yo, el reflejo en las personas, es darle a las personas la voz y el poder para que ellos puedan elegir sobre su salud, ¿no? Entonces, para mí la educación alimentaria hace esto, ¿no? Les empoderas también para que ellos también puedan tener un pensamiento crítico y decidir qué es lo que es mejor para ellos, después de tener diferentes pilares, ¿no? También cada persona que hay aquí, cada uno de vosotros también tenéis una mochila llena de vuestro conocimiento de nutrición también, y eso también es válida, ¿no? No hay que quitar nunca eso tampoco, ¿no? Entonces, al final lo que buscas con esto es apoyar y dar más información para que la persona que quizás está un poco más perdida con esto o realmente tiene efectos negativos de una mala alimentación puede hacer un cambio real y duradero a largo plazo, ¿no? Que es lo que nos interesaría. Y la última parte con el tema de la empoderación también es que creo, y quizás estáis de acuerdo conmigo, quizás no, que estamos muy acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, vas a un lugar para que te arreglen, ¿no? Tomas esto para que te arreglen, te vas al otro lado para que te arreglen, ¿no? Y yo soy muy partidaria de que nosotros mismos también nos arreglemos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, que tengamos ese pensamiento crítico, ¿no? Respecto a nuestra salud. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vale, la siguiente. Entonces, vale, ¿cómo lo implementamos nosotros en las empresas, lo que ofrecemos nosotros y lo que os recomendaríais que cualquier programa de nutrición pudiera hacer es que pudiera ofrecer talleres y charlas de educación alimentaria que sean tanto en grupo, online o presencial. Eso sería como más generalizado, ¿no? Más como, digamos, para inspirar al grupo completo, a las personas que estén interesadas, porque otra cosa muy importante es que esto nunca debe ser una imposición, sino que debe ser una elección de la persona, ¿no? Que la persona quiera implementar estos cambios, ¿no? En ningún momento vamos a obligarlos a hacer esto, ni mucho menos, sino que debe salir también de la persona que esté motivada para poder hacerlo. Y luego también lo que ofrecemos son consultas de nutrición individualizadas para las personas que lo necesitan, ¿no? Porque lo que comentábamos antes también, no existe un modelo universal para todos los seres humanos y a veces hay casos más clínicos, ¿no? Que necesitan de una atención más personalizada, ¿no? En casos de sobrepeso, de obesidad, cuando tenemos también diabetes, entonces también temas hormonales, ¿no? También temas de tiroides, entonces a los que lo necesiten, pues que sepan también pues, que tienen un acceso de consultas de nutrición. Otra de las maneras que hacemos también en algunas empresas, les compartimos boletines y recetas y artículos de interés nutricional, sobre todo enfocado en cómo podemos implementar estos consejos y estas guías en el día a día.
El otro punto que tenemos es también ayudamos a las empresas a crear unas estrategias de alimentación más saludable dentro del lugar de trabajo. Esto os lo voy a mostrar después, como algunos ejemplos también, ¿vale? Pero lo que haríamos aquí sería estudiar el conjunto de cómo es la empresa, tanto si es pequeña como si es más grande, y ver qué cambios podríamos hacer en la empresa para que la hora de la comida o las horas de los snacks sean un lugar más sano donde estar, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos aquí sería quitar las máquinas de vending y cambiarlas por cestas de fruta o snacks más saludables, ¿no? Por ejemplo. Luego voy a entrar más en ello. Y luego otra cosa que ofrecemos nosotros son retiros de alimentación consciente y cocina creativa, que los montamos en Cantabria, en la finca en Cantabria, que es el mismo lugar donde hacemos los retiros también de resiliencia, donde tratamos el tema del estrés y la ansiedad también, y las adicciones. Y bueno, esto lo que nos ayuda también es a crear más conexión con el grupo, ¿no? Lo que hemos visto también, algunas empresas lo utilizan como un team building, ¿no? Entonces también pues creamos un retiro donde el foco es la nutrición, pero también hacemos talleres de movimiento y también hacemos algo también más de actividad física, ¿vale? Entonces, este sería como las opciones que ofrecemos. En cuanto a lo de las políticas de alimentación consciente y saludable, algunos ejemplos podrían ser, aquí. Crear un espacio que sea cómodo y limpio para comer y descansar. Entonces, ¿qué me refiero aquí? Pues idealmente no comeríamos en el lugar de trabajo. De hecho, la foto que hemos puesto aquí creo que no le pega, porque lo ideal sería que podamos comer fuera de nuestra mesa de trabajo sin el ordenador. Entonces, quizás la empresa puede crear un espacio que sea limpio, que sea cómodo para que puedan comer y poder descansar, ¿no? En un ambiente que sea más relajado, ¿no? Otra cosa que recomendamos es que les puedan dar por lo menos 45 minutos a una hora para descansar y comer. Sé que en muchas empresas se hace esto, pero en otras a veces tienen 20 minutos, media hora para comer, ¿sí? Entonces, que puedan tener un poco más de tiempo. Otras cosas que recomendamos sea que tengan a su disposición fruta fresca de temporada, que puedan tener algún espacio dentro de, incluso si tienen una cocina, ¿no? Que puedan tener esto. Sé que en tiempos de COVID es un poco más difícil, pero se podría también hacer de una manera para que pueda ser más saludable. También ofrecer snacks saludables, tener agua que sea gratuita en el lugar. Y el número 4, que sé que es un poco más ambicioso y no lo he conseguido todavía, pero espero algún día conseguirlo, y es unir sobre todo pequeñas empresas con cooperativas de consumo ecológico, ¿no? Que puedan, porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos tiempo para ir a comprar, ¿no? Y cuando compramos, pues tenemos los supermercados porque es grandes, que es las grandes superficies, que es lo que es más fácil de llegar y tienes todo el producto, ¿no? Pero hay algunas empresas que sí que han hecho esto, sobre todo en Estados Unidos y también en los países nórdicos. En Alemania también hay algunas empresas pequeñitas que hacen esto, y es que ofrecen a los trabajadores la oportunidad de poder comprar cestas de consumo ecológico de unas granjas de la zona, ¿no? Entonces lo compran ellos a un precio más reducido de lo que sería la cesta ecológica en una tienda, digamos, ¿no? En Cantabria quizás tenéis la suerte también de que hay muchos más huertos y la gente suele tener más huertos que en otros lugares, ¿no? Sobre todo aquí en Barcelona también, pero es un poco más difícil, ¿no? Entonces, bueno, poder proveer de esta oportunidad también sería muy interesante, y así también apoyaríamos a las industrias más pequeñas. ¿Vale? Entonces, estos serían algunos consejos. Y os quiero comentar también una iniciativa que hicieron la empresa de Facebook. De hecho, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que ya le conoceréis todos, él cree que el rendimiento de los trabajadores está directamente relacionado con el entorno y con el estrés. Y es una de las mayores causas de, bueno, burnout, no sé cómo se dice en castellano, bueno, de bajas laborales por estrés. Entonces, su programa de bienestar incluye la nutrición, y lo que hacen ellos aquí es que las pausas para comer son libres de trabajo, para que permita que el trabajador se desestrese. Dice que tienen unas oficinas en Nueva York donde la cafetería sirve
comida para el cerebro. En inglés lo llaman brain food. Entonces, sirven comidas que están llenas de hojas verdes, de frutas, verduras, proteína de calidad, hidratos de carbono de calidad. Pero también una parte que dicen es que no es obligatorio y mandatorio, entonces tiene un sortido de diferentes comidas que son de diferentes culturas y de diferentes también colores, ¿no? Y la base de todo es que al comer una buena comida, pues vas a fomentar también el bienestar y la productividad, ¿no? de los trabajadores, ¿no? Entonces hay diferentes empresas, ¿no? Pues que también están implementando diferentes políticas, ¿no? dentro de la empresa. Entonces voy a aprovechar para preguntaros a vosotros, ya que si no voy a estar hablando yo todo el rato, pero en las empresas con las que trabajáis vosotros, ¿conocéis si implementan algún tipo de estas políticas en la empresa? Pero voy a dejar de compartir aquí. Si alguien no es obligatorio hablar, pero tengo curiosidad. Buenos días, Kira. Buenos días. Y a todos. Bueno, nosotros en Grupo GOF estamos ahora, bueno, presentes no, pero telemáticamente Alberto y yo. Bueno, tenemos bastante interés por esto, inquietud. Y bueno, queremos dar nuestros pasitos pues por empezar a implantar medidas. Lo que pasa que, bueno, todavía no hemos dado ese paso. Bueno, aparte que yo en mi cumpleaños traje un desayuno saludable, si eso se puede considerar una medida, que yo en mi cumpleaños traje un desayuno saludable este año, que se trae muchas tortillas y yo este año traje aguacates y fruta y este tipo de cosas. Bien, pues eso es una súper medida, sí. Porque así es, eso es perfecto. Algún compañero me dijo que me dejara de historias y que trajera unos donuts de chocolate que están mucho más ricos, pero bueno. No, pero bueno, fuera anécdotas, yo creo que esto es súper necesario. Porque a base yo creo que de escucharlo, de charlas y sobre todo de conocimiento, es lo que decías tú antes. A veces no sabes si estás comiendo bien o no. O tú crees que puedes estar comiendo bien y realmente si no estás asesorado, pues puede que no. El ritmo de vida influye mucho. Yo soy de las que como delante de la pantalla, mal, lo sé. Alberto no, Alberto es de los que se va y se tira una hora comiendo bien, él lo hace bien, es un ejemplo. Bueno, pero yo creo que está bien tener conocimiento de cómo hacerlo. Sí, qué bien, pues me alegro de escuchar y yo creo que también esto hace unos 20 años hubiera sido impensable, ¿no? Realmente esto, nosotros, bueno, vivir despiertos, ¿sabes cómo? Lo llevan, todo queda en familia, yo soy la hija de Jeff y de Rea, y bueno, hace años mi madre trajo lo que hoy en día está muy en moda de alimentación más saludable, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hay restaurantes que serían lo que hacíamos antes, que la gente nos miraba como, ¿cómo coméis así de raro, no? O llevar un aguacate al trabajo, por ejemplo. ¿No? Yo era de los que escondía mi bocata porque me daba vergüenza, porque era muy diferente, ¿no? Era muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está habiendo un cambio, ¿no? Y también lo que quiero decir también es que realmente... O sea, al final el cambio de los hábitos de vida que está cambiando se lleva a las empresas, es un poco, ¿no? Arrastra todo. Sí, y también una cosa también que es muy importante también, ¿no? Que de hecho, bueno, mi familia es extranjera y escogimos España para vivir. Precisamente uno de los factores era por la comida y por la gastronomía del lugar, ¿no? Y también por el sol y por la gente, ¿no? Fue esto, ¿no? Y comento esto porque muchas veces nos liamos también en buscar comida muy diferente, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a mirar hacia nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿no? Cómo lo hacían ellos, ¿no? Cómo comían ellos también, ¿no? Sé que cambian en los diferentes lugares, ¿no? También tenían un estilo de vida diferente porque probablemente eran mucho más activos que nosotros, depende de la actividad diaria que tú hagas en tu día, ¿no? Si eres deportista, pues también, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que comer bien quizás es mucho más simple de lo que nos ponemos nosotros, ¿no? Es volver un poco más, es comer comida real, mayormente plantas, ¿no? Y no demasiado, ¿no? Y es básicamente esos tres pilares, ¿no? Que ya entraríamos en otro aspecto, ¿no? Pero es mucho más sencillo. Entonces, Ana me dice que su empresa es muy pequeña, ¿vale? Entonces, Ana, gracias por escribirnos aquí también. Pero precisamente
no sé si me lo dices, como empresa pequeña, pues más fácil todavía implementar estos hábitos, creo. Creo que lo difícil es en las empresas más grandes también, porque a nivel económico sí que requiere de un poco de la empresa, ¿no? Pero bueno, por norma general las empresas más grandes sí que se lo suelen permitir más, ¿no? Pero a nivel de empresa pequeña, yo creo que es más asequible, ¿no? De hecho, en Barcelona hay bastante lo que llaman ahora startups, en las ciudades siempre tienen nombres así guays para las cosas, pero aquí también hay empresas pequeñitas que también están empezando a implementar esto. Kira, cuando digo que mi empresa es pequeña, quiero decir que aquí la gente no se queda a comer, que no es de tiempo suficiente, cada uno come en su casa y entonces, bueno, pues no entramos en estos. Vale, qué bien, vale. Bueno, vale, entonces... Es un poco más individual. Claro, a eso me refiero. Claro, que entonces buscaría más la parte más individual, ¿sí? Eso es. Vale, gracias. genial. Entonces voy a seguir con la presentación, ¿vale? Y terminaríamos dentro de unos minutos, ¿vale? Entonces, Blanca, ¿vas a compartir la presentación? Sí. A los que queráis que la comparta, me escribís y os la enviaré, ¿vale? Vamos a terminar por aquí en un momentito. Compartir. Vale. Bueno, ¿por qué alimentación consciente? ¿No? Entonces, aquí quería volver a explicar un poquito las tres bases, los tres pilares de nuestro trabajo, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? La alimentación consciente nos recuerda la interconexión con todas las cosas, ¿no? Y nos invita a reflexionar sobre la comida que comemos, a tener en cuenta al comprar, cocinar y comer, el impacto que genera en nuestra salud y también la del entorno. Vale, ¿por qué creatividad? Quizás este es como el más raro de la película, pero para mí es muy importante también, ¿no? Al final podríamos decir que la definición de creatividad es la generación de nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Entonces, básicamente lo que nos ayuda a la creatividad en la cocina es que nos ayuda a innovar y a desarrollar recursos útiles en nuestro día a día, ¿no? Cuando somos más creativos en la cocina podemos prepararnos algo que es sano, que es rico en un momento, ¿no? También nos ayuda a que a nivel semanalmente también podamos organizarnos mejor, ¿no? Entonces, la creatividad para mí es como un músculo que se puede practicar y la cocina es un lugar también maravilloso para ello, ¿no? Entonces, siempre intento que en la nutrición que enseñamos nosotros que haya este toque también de explorar la creatividad en la cocina. ¿Vale? Este sería otro punto. Y el tercer punto de nuestro trabajo es que la alimentación que consumamos que sea sostenible. ¿Por qué? Pues los sistemas alimentarios ponen en peligro la producción actual y futura de alimentos, a la vez que no satisfacen adecuadamente nuestras necesidades nutricionales, ¿no? Nos enfrentamos a un panorama de un mundo donde somos cada vez más seres humanos, creo que estamos en 7.7 millones, y hablan en el 2050 de ser, creo que aproximadamente unos 10 billones de personas. Entonces, no sé si lo estoy diciendo correcto esto, pero vamos para arriba, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro sistema alimentario, el que es actual, no es sostenible ni es sano tan para ellos, bueno, para nosotros, ni para el planeta. Y luego, por otro lado, cada vez más datos científicos apuntan que el modelo alimentario de bajo impacto ambiental son más saludables. Entonces, si a través de la empresa, a través de lo que comemos también dentro y fuera de la empresa, podemos contribuir a esto, pues también sería muy positivo. Paso un poquito más rápido por aquí, pero básicamente la sostenibilidad nos dice, trata el mundo como si planearas quedarte. Esta sería la forma en la que comemos, bueno, Felicity Lawrence, que escribió un artículo en The Guardian hace unos 2 años también, acerca de cómo el sistema alimentario mundial pues está causando esta catástrofe ecológica. Esta siempre la comparto también, no tenemos mucho tiempo, voy un poco rápido, pero dice, cada especie tiene un papel que jugar en el tapiz de la vida y si no protegemos esta biodiversidad, si seguimos consumiendo y desperdiciando los recursos naturales, el tapiz se irá desmoronando poco a poco. No, esto es Jane Goodall, que es la primatóloga, ¿vale? Y esta la pongo porque nos recuerda la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, dentro del trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Con cada comida que comemos, ¿no? Al final pensamos que que está fuera de nuestras manos y hay mucho que podemos hacer nosotros, ¿no? Con nuestras elecciones en el día a día.
Y por último os hablo un poco sobre cómo es nuestro programa, el que hacemos en las empresas. El programa Food Reset, digamos el que es grupal, que hacemos ahora tanto online como presencial. Siempre es mejor hacerlo presencial, mucho más divertido que online, pero bueno, cuando no se puede en tiempos de COVID, pues lo hemos estado haciendo online. Empezamos con una sesión teórica de alimentación consciente, donde hablamos sobre las pautas básicas de nutrición, enseñamos guías, enseñamos diferentes elementos esenciales que las personas pueden implementar en su día. Fomentamos que ayudamos a que las personas puedan planificar y preparar menús de maneras de organizarse la semana. El batch cooking es una forma de cocinar por lotes, donde podemos cocinar una vez a la semana o 2 veces a la semana y tener la comida durante toda la semana. Hacemos prácticas de comida consciente, mindful eating también. Y bueno, y damos guías y consejos para aprender a consumir de manera más sostenible y responsable. La segunda parte del taller es un taller práctico de cocina creativa, ¿vale? Que es un taller muy sencillo que se hacen también en las instalaciones de la empresa, y cuando es online, entonces lo hacemos cada uno en su cocina y realmente funciona bastante bien porque cada uno está en su cocina y coge los ingredientes la persona, ¿no? Yo soy más partidaria del presencial porque, bueno, la comida también es algo bonito que puedes compartir, ¿no? Y cambia mucho la energía del grupo, digamos, cuando se hace presencial. Y el punto número 3 de este programa es que hacemos un seguimiento de 4 semanas con recordatorios y pausas a seguir. Entonces, después de este taller, que dura entre 3 y 5 horas, ¿vale? Cada semana recibe unas pautas que pues, la persona puede practicar. Pues recibe un ejemplo de menú que está relacionado con la época y el lugar y los alimentos que hay de temporada, ¿vale? Y recibe pues diferentes guías para la semana, ¿no? Ideas de recetas y cosas así. ¿Vale? Así que este sería como el taller más presencial y online que hacemos, que sería más grupal. Y luego, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Cuando una empresa quiere llevar a cabo nuestro programa, pues lo primero que necesitamos es compromiso de la dirección, comité y los managers, ¿no? Necesitamos que la empresa también se comprometa a querer hacer este cambio, y no tiene que ser inmediato ni mucho menos, sino que siempre depende de cómo sea la empresa, pero puede ser algo que hagas puntual, pero también puede ser algo que decidas hacer un cambio en 1 año, 2 años también, ¿no? De ir implementando pequeños pasos, poco a poco, ¿no? También somos muy partidarios de que menos es más también, así que los pequeños pasos, como por ejemplo crear un espacio que sea más cómodo para que las personas puedan comer o favorecer esto, pues sería también un paso positivo. El segundo paso es que analizamos el problema, creamos e implementamos la política de alimentación en el lugar de trabajo. Podemos compartir el taller de Food Reset, ofrecer las consultas de nutrición con el equipo de nutricionistas también, y hacemos un seguimiento. ¿Vale? Entonces, no es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, como está puesto aquí, sino que son las diferentes cosas que podemos hacer para poder educar, inspirar y empoderar a las personas para que puedan comer mejor, básicamente. Vale. Y por último, sería dirigido a empresas que quieran motivar e incentivar la salud y el rendimiento de sus trabajadores a través de la implantación de hábitos alimentarios saludables. Muy bien, pues creo que he hecho justo el tiempo que teníamos. Así que hasta aquí con esta parte, ¿vale? Bueno, muchas gracias por acompañarme, y si tenéis cualquier pregunta, como decía, estaré muy curiosa de poder escucharlas, si creéis que es factible poder implementar esto en vuestras empresas, y también bueno, si queréis aportar cualquier cosa, bienvenido sea también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Kira. También, bueno, tras finalizar tu exposición, bueno, vamos a dar un paso. Bueno, ya Blanca intervino antes, si alguna persona más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Yo sí te quería preguntar, ¿no? Cuando decís que realizáis esos talleres prácticos un poco en las empresas, que principalmente os gusta, bueno, evidentemente realizarlos de forma presencial, un poco en base a esa experiencia, ¿cómo es la reacción, ¿no? De los trabajadores, pues bueno, cuando se presentan estos cursos, cómo llegan, sobre todo, y cómo finalizan, ¿no? Vale, ¿cuando lo hacemos presencial o cuando lo hacemos online? ¿En las dos? Las dos ya, pero bueno, principalmente vale, cuando lo hacéis presencial. Cuando lo hacemos presencial, bueno, a mí personalmente me encanta estar más... Sí, no siempre, es verdad.
se llega mucho más, tienes mucho más, se habla mucho más. Más cercanía, además. Con el cuerpo también, ¿no? Ves también la reacción de las personas, ¿no? Puedes leer mucho más a las personas, ¿no? que a través de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, a nivel presencial, ¿cómo llegan las personas? Siempre a la gente le gusta, normalmente se apuntan los que están interesados. Entonces, ahí eso ya es un punto positivo para nosotros, ¿no? No es la obligación, entonces se apunta el que quiere. Y eso para mí es genial porque sí, he dado talleres uno de mis trabajos es educar en la escuela de circo también aquí en Barcelona, ¿no? Entonces comparto charlas de nutrición y no todos quieren estar aquí, son chavales de 18 años, no todos quieren estar allí. Y entonces es muy diferente cuando se apunta a personas que están interesadas, ¿no? Entonces, normalmente la acogida es positiva. Siempre a la gente también cuando se apuntan es porque también quieren cocinar y también quieren aprender nuevas formas de incorporar comida rica en su día a día. Quizás luego donde los perdemos un poquito más es en el seguimiento, ¿no? Luego no se lo sabe mucho más de ellos, así que ahí los pierdo un poco más, ¿no? Entonces quizás esto sería algo que por nuestra parte también tendríamos que ver más, ¿no? Cómo podemos hacer que ese seguimiento sea más atractivo, ¿no? Digamos que normalmente luego ya los pierdes la pista y ya no sabes si realmente les ha ido bien o no. Normalmente de estos talleres de nutrición, normalmente me sale alguna persona que tiene algún problema un poco más de salud, un poco más grave, entre comillas, y que quiere hacerlo de manera más individual, ¿no? Entonces ahí también pues ofrecemos el acompañamiento nutricional que le tocaría a la persona, ¿no? También. La verdad que la gente es muy participativa, ¿no? También cuando hacemos las prácticas de mindful eating, de comer con los sentidos, esto siempre es como una revelación para todo el mundo, ¿no? Porque es como, wow, comer desde un estado de más tranquilidad. Bueno, a veces es simplemente hacer 3 respiraciones profundas antes de comer, ¿no? De hecho, os invito a que lo probáis hoy, antes de comer. Pararos, sentaros, una mano en el pecho, otra en la barriga si queréis, y hacer 3 respiraciones profundas, ¿no? De esas que sueltas todo y luego comer, ¿no? Y os aseguro que la comida sabe diferente, ¿no? Entonces, esta parte quizás a la gente le sorprende mucho porque no es algo que se hable mucho, ¿no? Y de la importancia de tener una mente más tranquila cuando comemos, ¿no? Sí, más consciente, ¿no? Como dices, lo hacemos quizá muy deprisa, ¿no? Entonces, sí. No nos de hecho, paramos. bueno, así como una anécdota, ¿no? En Japón dicen itadakimasu antes de las comidas. Y es su manera de agradecer y apreciar la comida, ¿no? Y todas las personas que se han involucrado en comer esta comida, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, si hay alguien católico, ¿no? Pues también hay el agradecimiento, ¿no? Antes de la comida. Vale, así que no sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, era un poco lo que nos comentases un poco tu experiencia, ¿no? En esos cursos que, bueno, ahora también decías que eran online, pero bueno, cuando podían ser... El online hemos hecho 2 y la verdad, a ver, yo tengo que decir que la primera parte, personalmente, a mí como no tengo el cuerpo de las personas, y cuando digo cuerpo no los tengo delante, no, muchas veces está sin el vídeo, que es totalmente comprensible porque las personas están también con otras cosas, ¿no? Pero es un poco diferente esa parte. Y luego el taller de cocina creativa es divertido porque cada uno está en su casa y entonces como que están cómodos en su casa. Entonces en ese punto ganaría un poco porque pueden estar en sus casas y se han comprado los ingredientes ellos y tienen mucho más, bueno, se explora más en detalle que cuando estás con un grupo grande y compartes todos y todo esto, ¿no? Es un poco diferente. Pero bueno, las 2 yo creo que tienen sobre todo el objetivo de educar y inspirar, que sería como los 2 primeros pilares, ¿no? Sobre todo esto yo creo que con el taller sí que lo conseguimos bastante. O me gustaría pensar que sí. Sí. Gracias. Marta. Vale, pues no sé si alguna persona más quiere realizar alguna consulta o alguna pregunta más a Kira. Bueno, aquí veo que han dejado dentro en el chat, pues bueno, personas que están interesadas en recibir la presentación. En este caso, yo, Kira, creo que lo que haremos es que, como todos ellos disponen de mi correo, yo ya me quedo aquí con las personas que sí lo han solicitado. Me lo haces llegar a mí y yo se lo traslado a ellos sin ningún problema. Vale, entonces te lo envío a ti la presentación. Sí, perfecto. Yo ya pues he visto que hay personas que lo han dejado, sus contactos y quienes están interesados y vamos, a través de mi correo pueden solicitarlo sin ningún problema, pues eso, en cualquier momento, ¿vale?
Y bueno, pues en principio vamos a dar por finalizada ya la sesión. Bueno, comentaros también a los que estáis aquí que, bueno, informaros, ¿no? Que la semana próxima, el día 16, vamos a realizar también aquí desde COE una jornada, en este caso, bueno, es otro tema, es la ISO 45000, tanto va a ser impartida por AENOR, tanto para aquellas empresas, bueno, las ventajas que tiene implantar sistemas de gestión de seguridad ISO 45000, las ventajas que tiene, lo que es también la migración, aquellas empresas que todavía se encuentran en ese proceso de migración de OSA 18000 a ISO 45000 y esos puntos críticos desde el punto de vista de COVID que se pueden ver en auditorías. También os traslado que próximamente pues, difundiremos nuestro calendario de eventos en prevención para el segundo semestre que impartiremos a partir de septiembre. Y nada, animaros como siempre si alguna de las personas tenéis algún tema que os interese especialmente, que nos queráis hacer llegar y que estaremos encantados de recibir esas solicitudes, ¿vale? Y de ver la posibilidad si podemos organizar algo que os pueda ser de vuestro interés, ¿vale? Así que, bueno, pues por mi parte ya nada más. Como reiterarme en daros las gracias por vuestra asistencia y nada más. Un saludo.